Buenas tardes, hermanos, espero que os encontréis bien. Bueno, pues vamos a orar y empezamos con el estudio. Señor, pues yo te quiero dar gracias en esta tarde por la oportunidad y por la bendición de poder llevar tu palabra, Señor. Gracias porque cada día tienes algo para cada uno de tus hijos, algo sobre lo que quieres que aprendamos o que recordemos o que tengamos en cuenta en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada predicador, por cada maestro, Señor, que has puesto en esta iglesia, Señor. Y quiero pedir que tú abras en esta tarde nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos estar atentos a lo que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos y para cada uno de los que escuchen, Señor, este pequeño estudio. Y gracias, Señor, también por la tecnología, porque desde luego sin ella pues sería mucho más difícil expandir, Señor, el Evangelio o llevar una normalidad dentro de todo este tiempo por el que estamos viviendo. Así que gracias, Señor. Y rogamos, Señor, que una vez más que nos ayudes a poder estar atentos en esta tarde, y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues en esta tarde quiero hablar, bueno, si esto se me enciende, quiero hablar sobre la humildad y sobre el valor que tenemos en Cristo, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y quiero empezar con un salmo, el Salmo 25:9, así que si me acompañáis os dejo unos segundos. ¿Veis? Y por eso también en parte prefiero venir a la iglesia, porque yo soy bastante de moverme, entonces eso de estar sentado en un sitio explicando algo me pone bastante nervioso. Así que, bien, Salmo 25:9. Dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En el siglo XVIII vivieron en Inglaterra dos de los grandes predicadores. Uno fue John Wesley y el otro George Whitefield. Me imagino que al menos os sonarán. No sé si habréis leído sobre ellos, biografías o estudios o incluso sermones, escuchado, no lo sé, pero me imagino que algo os sonará: Wesley y Whitefield. John era anglicano y George era metodista, ¿vale? Por lo tanto, tenían sus diferencias teológicas. No vamos a hablar de ellas en esta tarde, porque ni siquiera yo me he informado exactamente cuáles eran todas sus diferencias. Uno como metodista, otro como anglicano. Pero quiero aprovechar este ejemplo porque se comenta que en cierta ocasión le preguntaron a George Whitefield: George, ¿esperas ver a Wesley en el cielo? Y él respondió: no. La respuesta, desde luego, que nos puede parecer sorprendente. Nos podemos preguntar por qué juzgó de esa manera, o qué es lo que vio para responder así, cómo se atreve. Puede ser que tal vez dijera eso por las diferencias que hay entre ellos. Son preguntas que nos pueden venir a la mente al leer, en este caso, ¿vale?, que él dijo un no, que cómo iba a ver a Wesley en el cielo. Pero lo mejor de todo, o lo curioso del todo, ¿vale?, es que yo creo que quiso dar como vidilla al asunto, ¿no? Porque después del no vino el resto de la respuesta. Y dijo: creo que Wesley va a estar tan cerca del trono y nosotros, supongo que nosotros se refería a él, los de su círculo, creo que Wesley va a estar tan cerca del trono y nosotros tan lejos que nos será muy difícil verlo. Por eso he dicho que espero no verle. Claro, con esta segunda parte de la respuesta, la película inicial cambia mucho. Con la primera respuesta, el no, tal vez podríamos pensar que Whitefield dijo que no le vería en el cielo, por ejemplo, por pensar diferente que él, por tener diferentes cuestiones teológicas. Pero con la aclaración posterior, esta suposición no tiene ningún sentido. ¿Qué quiso decir George con esa última afirmación? Pues me imagino que se podrían sacar varias conclusiones, pero lo que está claro es que aunque entre ellos hubieran diferencias, por ejemplo, una de ellas es que Wesley era arminiano
y Whitefield era calvinista. Entonces ya solamente con esto, ¿vale? Hay varias, o sea, ser arminiano o ser calvinista, pues hay ya dentro de estos, o sea, solamente teniendo en cuenta esto, hay bastantes diferencias, ¿vale? Pero lo importante es que ninguno se sentía superior al otro, o al menos Whitefield así lo hizo ver con la respuesta que dio, ¿vale? Uno era arminiano, uno era calvinista, entre otras cosas, pero esta respuesta lo que seguro que dijo de Whitefield era que él no se sentía superior simplemente por creer de diferente manera en algunos aspectos. Para ambos hombres lo principal en la vida era predicar y expandir el Evangelio. Lo demás era secundario. Y pongo este ejemplo porque hoy, como he dicho, quiero que hablemos de la humildad y del valor que cada uno de nosotros individualmente tenemos en Cristo. La humildad es un rasgo, una actitud, un carácter que tiene que estar muy presente en nuestras vidas si queremos tener una buena vida espiritual. La Biblia nos dice muy claramente que la humildad es necesaria en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Pues con el motivo que voy a decir es más que suficiente. Porque Jesús fue humilde. Y Jesús pide lo mismo de nosotros, que seamos personas humildes. Recordemos que Dios nunca va a pedir de nosotros algo que Él no haya hecho, ¿vale? Esta es una frase hecha, por decirlo así, de Israel. Entonces, Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que Él antes no haya hecho, ¿vale? Entonces, Jesús, ¿vale?, fue humilde y, por lo tanto, demanda lo mismo de nosotros, que seamos personas humildes, ¿vale? Que la persona sea humilde y más si es hijo de Dios, desde luego. 4 versículos que hablan de la humildad. Pues, por ejemplo, Efesios 4:2. ¿Vale? Voy a esperar un poco, o sea, voy a dar tiempo a que lo busquéis, porque me siguen llegando comentarios de que no dejo tiempo para buscar los versículos y bueno, ¿qué voy a decir? Tienen razón, claro, yo como escribo todo en mis predicaciones, pues incluido bien el versículo, entonces no necesito andar buscando en la Biblia, entonces claro, yo como ya lo tengo, lo suelto, ¿no? Pero voy a dejar tiempo para que busquéis. Bien, Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora hablemos un poquito de esto. El siguiente que tengo, ¿vale?, el siguiente versículo sobre la humildad es Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Santiago 4:10, y luego también, por segundo es de los que buscan muy rápido, Proverbios 15:33. Bien, Santiago 4:10 y Proverbios 15:33. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo muy corto, pero hay mucho ahí, mucha carne. Bien, Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Tenemos en la Biblia más de 70 versículos que hablan sobre este tema. Entonces, desde luego es un tema importante, ¿vale? Porque si no, no habría tantos versículos. ¿Por qué es necesaria la humildad? Pues bueno, solamente con los versículos anteriores, en Efesios 4:2, por ejemplo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para soportarnos en amor. ¿Por qué humildad? Pues porque desde luego el orgullo no ayuda en esto. Una persona orgullosa posiblemente mirará solo por ella misma y no hará ni medio esfuerzo para soportar al prójimo, ¿vale? Por tanto, el orgullo no ayuda a soportarnos en amor. Y soportarnos en amor es una necesidad y es un mandato, ¿no? Entonces necesitamos humildad, sí o sí, para podernos soportar en amor. Filipenses 2:3, resumiéndolo, que todo lo que hagamos, lo hagamos con humildad, sin vanagloria, sin contienda, sin orgullo.
Por lo tanto, humildad en todo lo que hagamos, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto, por ejemplo, por eso también la ilustración del inicio, Whitefield es lo que hizo con la respuesta que dio sobre Wesley. ¿Vale? Le puso por encima de él, no, es que va a estar tan cerca del trono que yo no le voy a ver, ¿no? Entonces, humildad en todo lo que hagamos, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Vuelvo a decir otra vez, con orgullo es muy difícil, por no decir imposible, que pongamos al prójimo por encima de nosotros. ¿Vale? Porque aquí no estamos diciendo que solamente le soportemos, no, sino que aparte de soportarle, le pongamos por encima de uno mismo, ¿vale? Porque una cosa es soportar a alguien, escuchando, estando, y otra cosa es que ya de ti nazca, es que aparte de soportarle, le pongo por encima mío, ¿vale? Son dos cosas diferentes, que pueden ir juntas, pero no es exactamente lo mismo. Bien, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Según Santiago, cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos exalta. Y desde luego, qué maravilloso cuando Dios exalta a sus hijos. Pero a la vez, qué triste. Estoy mirando a ver si hay agua, pero no hay, se me lo voy a coger. Pero a la vez, qué triste es cuando el Señor tiene que hacer justo lo contrario para corregirnos. Qué bendición, repito, cuando Dios exalta a sus hijos, pero qué triste cuando para corregirnos, para enseñarnos, tiene que hacer lo contrario, y es humillarnos. Muchas veces por nuestro orgullo nos elevamos tanto que Dios tiene que bajarnos, no porque quiera, no porque le guste, sino porque debe hacerlo, por nuestro propio bien, ¿no? ¿Qué padre no corrige a su hijo? Yo no soy padre, pero supongo que la lógica dice que a ningún padre le gusta castigar a su hijo, pero sabe que si no le castiga, en unos años va a castigar el hijo al padre, ¿vale? Porque al final, entonces, que es lo que muchas veces tristemente se ve, ¿no? De que pues, un hijo pega al padre o el maltrato de hijos a padres, claro, cuando no viene enseñanza por un lado, pues bueno, lo que has enseñado o lo que no has corregido, luego eso viene, ¿no? Luego eso vuelve. Entonces, Dios muchas veces tiene que humillarnos, Dios muchas veces tiene que enseñarnos, ¿vale? Y hay veces de forma que nos gusta, pero desde luego qué maravilloso es cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y Él automáticamente nos exalta a su manera y a su tiempo. Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y esto, bueno, pues nos deja bien claro que no hay honra sin humildad. También de aquí se podría sacar una predicación, pero por resumir el versículo, que aunque él mismo ya lo hace bien, pero no hay honra sin humildad, ¿vale? O sea, no busquemos honra si estamos llenos de orgullo. Y nos podemos pasar toda la tarde comentando los versículos relacionados con este tema, pero ya solamente con estos 4 versículos vemos lo importante que es la humildad para temas como el amor unos por otros, para el proceder de las cosas, para nuestra vida espiritual, que Dios nos exalte y que no nos tenga que bajar, para la honra. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día, los cristianos, ¿vale? Los que seguimos a Dios? Pues que el mundo se encarga de darnos otro mensaje de la humildad completamente diferente a su significado original. Y lo peor de todo, lo más triste de todo es que inconscientemente muchas veces, otras consciente, pero muchas veces inconscientemente los cristianos vamos absorbiendo, vamos interiorizando el concepto que el mundo da a la humildad. La sociedad nos habla de que solo importa uno mismo, que por encima de todo estamos nosotros y nuestra autoestima, que exijamos nuestros derechos. Y es que el incrédulo muchas veces, o para el incrédulo muchas veces, ser humilde, con respeto digo, es ser tonto. Para el mundo humildad equivale a debilidad, pero la realidad es que no tiene nada que ver con esto. Por eso es tan importante que el cristiano indague en la Biblia para recordar de vez en cuando cuál es el concepto real de la humildad, porque el mundo lo ha hecho ver como, uno que es humilde es tonto, uno que es humilde
es débil, uno que es humilde no tiene criterio, uno que es humilde se deja manipular. Y no, o sea, no tiene nada que ver con esto, solamente que lo han unido a esto. Y, como digo, lo peor de todo es que muchas veces nosotros también vamos absorbiendo poco a poco esa mentalidad. Entonces, tengamos cuidado para no acabar pensando así. Humildad no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario. Es más, Dios busca a hijos humildes para bendecirlos. Leí una frase que decía: Dios desea encontrar personas que muestran la cualidad de la humildad para darles a conocer sus caminos y para obrar justicia en sus vidas. Repito, Dios desea encontrar personas que muestran la cualidad de la humildad para darles a conocer sus caminos y para obrar justicia en sus vidas. Es decir, aquí es cuando me vino a la mente el versículo de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es importante la humildad, perdón, es importante la humildad y desde luego Dios pide que seamos personas humildes. Vale, pero llegados a este punto, ¿qué es la humildad? Vale, pues estamos hablando de que el mundo le da un concepto, de que no tiene nada que ver con el significado original, de que esto otro, vale. Pero entonces, ¿qué es la humildad? Pues miremos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dicho de otra manera, cada creyente es llamado a tener un concepto apropiado de sí mismo. Ahora, ¿de qué concepto estamos hablando? Pues de ser lo suficientemente humildes para reconocer tanto nuestras debilidades como habilidades. De ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores, pero también nuestros talentos. Y que todo esté en un balance correcto. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos podemos encontrar de que solamente reconocemos nuestras habilidades y nuestros talentos, que al final viene a ser lo mismo. Y eso puede traer el orgullo. Ese es un extremo malo. ¿Cuál es el otro extremo? Que también está mal. Solamente reconocer o ver en nosotros nuestras debilidades y nuestros errores, ¿vale? Porque eso podría llevar a una falsa humildad o a no estar reconociendo lo que realmente cada uno vale en Cristo. ¿Vale? Entonces, por eso digo un balance correcto. Porque ser humilde no es llegar al nivel de decir que no valemos para nada, que Dios no nos ha dado nada, porque es mentira, que es que no tenemos dones, que es que mira que es que yo no valgo. No, eso no es humildad, ¿vale? Y el problema es que muchas veces podemos llegar a decir, no, es que este mía, pobrecito, es humilde porque... No, pensar que no vales para nada, pensar que no tienes dones, eso no es ser humilde, eso es estar equivocado, ¿vale? Y no estar valorándote como la persona que Dios te ha hecho. Esa es una mentira que el enemigo quiere que nos creamos, es falso. Cada uno de nosotros somos creación del Señor y servimos para mucho porque Dios nos ha hecho útiles y por lo tanto quiere que le sirvamos. Solamente tenemos que estar dispuestos a servirle en lo que Él nos diga. No es el momento ni el estudio para meternos en esto que voy a decir, pero el problema es que muchas veces creemos que nos servimos porque nos queremos meter en algo para lo que no estamos llamados. Y obvio, no sirves para eso, porque no es tu don, porque no eres llamado para ello. Pero eso no significa que no valgas, ¿vale? Porque todos nosotros, por el simple motivo de ser creación del Señor y más con el gran plus de ser hijos de Dios, valemos mucho y somos útiles y Dios quiere que le sirvamos, ¿vale? Y si tú y yo estamos aquí en esta tierra, tenemos algo con lo que servir al Señor, seguro. Solamente tenemos que estar atentos y dispuestos a servirle en lo que Él nos diga. Ser humildes para buscar y aceptar lo que Dios ha traído a nuestras vidas y quiere que utilicemos para su honra, para su gloria, para su reino, para Él, en resumidas cuentas. Pidamos a Dios sabiduría y humildad para que, como dice Romanos 12:3, podamos tener de nosotros el concepto correcto y pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ni más ni menos. Ni tirarnos por el suelo, ni creernos
que somos los que partimos el bacalao, ¿vale? No, es que yo, no. Ni hacernos de menos, ni hacernos de más. Pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hace tiempo que no añado una ilustración en mis estudios, así que aquí va una de ellas. Se cuenta la historia de una pequeña tortuga que subía al tronco de un árbol usando la boca para agarrarse de la corteza y sus patas para empujarse con todas sus fuerzas. ¿Bien? Yo que tengo 2 tortugas, pues bueno, me imagino, ¿no? Esos intentos que siempre hacen por subirse a todos lados, claro, la mayoría de las veces se caen. En un momento dado, esta tortuga llegó a la primera rama y empezó cuidadosamente a atravesarla. Cuando había llegado casi al final, se lanzó al aire extendiendo las patas para intentar volar, pero como era de esperar, no tuvo éxito y se dio un fuerte golpe contra el suelo. Volvió a repetir el proceso con mucha dificultad una y otra vez, obteniendo siempre el mismo resultado, como no podía ser de otra manera. Se caía continuamente al suelo. 2 buitres que estaban en el mismo árbol la miraban atentamente. De repente, uno de ellos le dijo al otro: «Oye, ¿no crees que ya es hora de decirle que es adoptada?» Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues la tortuga que se creía buitre, ¿vale? La tortuga que se creía que podía volar, que era un pájaro. Moraleja: si no tenemos un concepto apropiado de nosotros mismos, podremos ser como esa tortuga. Creernos quien no somos e intentar vivir la vida que no nos corresponde. En vez de buscar el lugar, que esto es muy importante, en vez de buscar el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, podemos insistir en tomar lo que no nos corresponde, intentar trepar a posiciones que no fueron hechas para nosotros y darnos golpes continuamente. Vuelvo a decir, por eso es tan importante ser lo que Dios quiere que seamos y no lo que el resto espera que seamos, ¿vale? Porque aquí luego también entra en juego este aspecto, ¿no? En la vida. ¿Vale? Es importante ser lo que Dios quiere que seamos y no lo que el resto espera que seamos. Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros y el día de mañana tendremos que rendirle cuentas solamente a Dios de lo que hemos hecho con la vida que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros debe de considerar con honestidad cómo podemos servir mejor a nuestro Dios. La humildad consiste en reconocer que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Si estás en Cristo, si eres hijo de Dios, tienes un valor especial. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que saber. Pero claro, ¿qué pasa? Volviendo a lo que el mundo nos ha querido meter, ¿no? Pues igual que nos ha querido meter un concepto de humildad erróneo, falso, el mundo también nos quiere meter otras cosas. Y es que muchas veces caemos en el error de hacernos valer por lo que tenemos, por el dinero que ganamos, por nuestra apariencia física, por la gente con la que nos codeamos. ¿Por qué? Porque el mundo funciona así. ¿Eres modelo? Sí, físicamente eres tal. ¿Estudias en Oxford o lo que sea? Vale, pero ¿por qué? Previamente, ¿qué es lo que necesitas? Pues un pastizal para una matrícula universitaria durante 4, 5 o 6 años, un pastizal. Entonces, depende del dinero, entras aquí. Depende de la gente y de los contactos que tengas, entras, por ejemplo, en política o entras tal. Entonces, el mundo, y es verdad que, bueno, funciona así, ¿vale? Pero el mundo, esto es lo que nos mete, ¿no? Y muchas veces nosotros también hacemos nuestro ese concepto de creernos que valemos más o menos por el dinero, por la apariencia física, por la gente con la que nos codeamos. Pero eso lo traemos del mundo, porque en la Biblia no vemos por ningún lado el concepto de tanto tienes, tanto vales, ¿vale? La realidad es que da igual en lo que trabajemos, siempre y cuando sea legal, ¿me entendéis? Da igual las posesiones materiales que tengamos, da igual la popularidad que podamos tener. ¿Por qué? Porque el valor que Dios nos ha dado no depende de nada de esto. A Dios le da igual el dinero que tengas, le da igual en lo que trabajes, le da igual si tienes una casa de 200 o 80 metros cuadrados, le da igual si tienes 5 coches o uno, le da igual si vistes con ropa de marca o no. O sea, a Dios le importan otras cosas, a Dios le importa tu vida, lo que haces con tu vida, ¿vale? Lo que haces sobre todo con tu vida espiritual y lo que haces para su reino. ¿Está mal tener todo esto que he dicho? No, ¿vale? Pero a Dios le importan otras cosas, ¿vale? Tenemos un valor en Cristo que nada ni nadie lo puede cambiar y con humildad tenemos que entender esto.
Miremos, por ejemplo, Pablo. Pablo, antes de convertirse, era una persona que tendría dinero, era popular, por lo que podemos leer, sabía, era muy listo, tenía estudio. Era una persona, por decirlo así, completa, ¿no? Tenía casi de todo. Era una gran persona. Cuando se convirtió, aprendió la importancia de hallar su identidad en Cristo y no en lo que el mundo ofrece. Y esto lo leemos, por ejemplo, en Filipenses 3, del 7 al 9. Filipenses 3, del 7 al 9, que dice, bueno, doy un poco más de tiempo. Filipenses 3, del 7 al 9, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado. Diciéndolo en otras palabras, todo a lo que daba importancia en su vieja vida, poder, dinero, ser popular, perdió su valor cuando conoció a Cristo. Cuando Pablo dio el giro radical a su vida, se dio cuenta que era más provechoso dejar atrás todo lo que el mundo ofrecía y abrazar el conocimiento de Cristo y abrazar a Cristo mismo, o sea, es decir, conocer más y más de Él. Pablo seguía siendo judío, ciudadano romano, seguía usando su conocimiento del Antiguo Testamento, pero estas cosas ya no eran su prioridad, y esa era la diferencia. Por eso digo, no está mal, ¿eh? No está mal tener un buen trabajo, tener estudios, no está mal todo esto que he dicho antes, pero el mundo, eso es a lo que da prioridad. O sea, depende de lo que tengas, eso es lo que vales, ¿vale? Si tienes todo esto, es porque previamente Dios te lo ha dado. O sea, tú no tendrías nada si Dios no te lo ha dado antes, ¿vale? Pero es como digo, a Dios le importa tu vida espiritual. Entonces, está bien que tengamos muchas cosas, pero eso, como dijo Pablo, eso pasa a un segundo plano, ¿vale? Lo importante es Cristo, el conocimiento de Dios, de su palabra. Ahora la prioridad de Pablo era Cristo, su ganancia era Cristo, su valor como persona ya no lo buscaba en la opinión de la sociedad, como podría hacer antes, sino que lo encontró en el amor de Dios y en la muerte de Cristo en la cruz por él. Pablo fue lo suficientemente humilde para darse cuenta de esto y reconocerlo. Y nosotros, al igual que Pablo, hallaremos la verdadera humildad cuando empecemos a encontrar nuestra identidad en Cristo, en lugar de estar comparándonos con otros o con los demás. No tenemos que ser más inteligentes, más guapos o más fuertes que otros para valer algo. Todo esto es vanagloria. Repito que nosotros ya tenemos un valor en Cristo. Y este valor es el que tenemos que trabajar, haciendo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Trabajar en el plan personal que Dios nos ha dado. Recordemos una cosa, y es que Dios no hace copias, ¿vale? Dios con cada uno de nosotros ha hecho una persona original, única, especial e inigualable, y cada uno de nosotros tenemos un valor especial para Dios porque Él tiene un plan en concreto con cada uno de sus hijos. Repito, Dios con cada uno de nosotros ha hecho una persona original, única, especial e inigualable y tiene un plan en concreto con cada uno de nosotros, ¿vale? Dios no hace copias. Dios ha hecho a cada uno de diferente manera, ¿vale? Y eso desde luego solamente lo puede hacer Dios. Por lo tanto, tú tienes tu vida, el de al lado tiene otra, el de al lado tiene otra y podemos aprender del resto. O podemos decir esto no y esto sí del resto. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para vivir nuestra vida conforme a lo que Dios nos ha dado. Para el mundo puede parecer extraña la idea de encontrar su identidad en Cristo, ¿vale? Pensando que van a perder la suya propia. C.S. Lewis dice en uno de sus libros, al unirnos a Cristo llegamos a ser lo que verdaderamente somos. Al unirnos a Cristo llegamos a ser lo que verdaderamente somos. Y esto es muy interesante porque, ¿qué quiere decir? Que solamente con Cristo, solamente en Cristo, podemos llegar a ser lo que realmente debemos ser. Y por lo tanto, cuando vivimos separados de Cristo, nuestro autoconcepto es falso, ¿vale? Los que no conocen a Cristo
o sea, es decir, los inconversos, no están, o sea, realmente no están ni haciendo ni viviendo para lo que Dios los creó. Muchas veces nos dicen a los cristianos que somos unos engañados, que nos han lavado el cerebro, que cómo puede ser que nos creemos eso, que estamos amarrados a unas leyes, que no tenemos vida, que no somos libres. Pero es que realmente es al revés. Porque los que no conocen a Dios son los que realmente están engañados, porque no están dando a su vida el sentido correcto. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la verdadera vida se encuentra en Cristo. Pero en su orgullo no quieren reconocerlo y pensando que son libres, en realidad son esclavos de una vida que no les corresponde. Pablo fue humilde para reconocer que lo importante era Cristo y el valor que su vida tenía en él. Y vuelvo a repetir, la humildad no es hacerse de menos. La humildad es estar en el lugar que Dios quiere que estemos, hacer lo que Él quiere que hagamos y saber el valor que tenemos en Cristo. Seamos humildes para aceptar la obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Vale? Seamos humildes para aceptar la obra que Dios está haciendo en nosotros. Desear la vida del prójimo es pecado. Pecado, sí, es pecado. Desear la vida del otro es pecado. Porque indirectamente o directamente le estamos diciendo a Dios que se ha equivocado con nosotros, con lo que nos ha dado y con lo que ha hecho con nosotros. Y Dios nunca se equivoca. Tú y yo a día de hoy tenemos exactamente, repito, tú y yo a día de hoy tenemos exactamente lo que Dios quiere que tengamos. Y en todo ello hay un plan y una enseñanza. Es muy importante que cada uno viva su propia vida y deje de lado el resto, porque Dios está haciendo una obra única y perfecta en cada uno de nosotros. Me explico. No estoy diciendo que no nos ayudemos entre nosotros, ¿vale? Porque esto sería estar diciendo algo antibíblico, ¿vale? Y Dios nos libre. No estoy diciendo que no nos ayudemos. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que compartir nuestra vida con los demás para ser de bendición, para ayudar. Al final, como se podría decir, ¿no? Si no nos ayudamos entre los cristianos, ¿quién nos va a ayudar, no? Somos una familia. Tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que ayudar primeramente al hermano. Pero a la vez, vivir nuestra vida personal. Un ejemplo. Yo puedo ayudar a alguien a correr. Puedo darle ánimos, puedo darle consejos, puedo decirle qué zapatilla es mejor, qué zapatilla es peor, qué ropa llevar, con qué tiempo salir, cuál es el mejor recorrido para un principiante. Puedo decirle muchas cosas a una persona que corra, pero no puedo correr por él. Yo puedo ofrecerle un trabajo a alguien. Puedo decirle, oye, mira, que hablo con el jefe y te meto. Pero yo no puedo mantener su puesto de trabajo. ¿Vale? Yo no puedo trabajar por esa persona. Yo puedo enseñar a alguien temas bíblicos, pero no lo puedo poner en práctica por él. ¿Me entendéis? Por eso cada uno tenemos una vida dada por Dios, la cual tenemos que vivir en humildad, sabiendo que tiene un gran valor para Dios. Por eso he dicho antes que es muy importante que cada uno viva su propia vida. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo podemos desarrollar la humildad en nuestra vida? ¿Cómo se aprende la humildad? Porque claro, en esta vida todo se aprende. Nadie nace con algo aprendido. Todo se aprende. Santiago 1, 9 y 10. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Estos versículos nos presentan una incógnita. ¿Cómo es posible que el pobre, el hermano de humilde condición, en su situación, se sienta orgulloso de su condición? O sea, ¿cómo es posible que el pobre se sienta orgulloso? Y en el lado opuesto, ¿cómo puede ser que el rico se sienta orgulloso en su humillación? Humanamente hablando puede resultar difícil comprender esto, pero en estos versículos Santiago nos anima a mirarlo de una forma espiritual. La primera clave para aprender la humildad es reconocer lo que realmente importa. En lugar de aceptar el sistema, en lugar de aceptar los valores del mundo, aceptemos lo que Dios tiene para nosotros. Si en esta tarde
tú eres hijo de Dios, si en esta tarde tienes la seguridad de la vida eterna, ya tienes motivos más que suficiente para sentirte contento, porque tienes lo más valioso. El resto, como diría Pablo, es secundario, ¿vale? Lo que importa es Cristo, lo que importa es lo que Dios quiere que yo haga, lo que importa es que yo lleve a cabo la vida que Dios me ha dado, etc. Nuestro valor en Cristo, como he dicho antes, no tiene que ver si se había notado así un corte en el vídeo, se me había olvidado quitar el wifi y todo eso, y bueno, me ha entrado una llamada, así que vuelvo al tema, ¿vale? Lo primero, ¿cómo se aprende la humildad? Pues uno, reconocer lo que realmente importa, y dos, contemplar al Señor. Santiago nos enseña esto en el capítulo 4, versículo 10, que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí es donde quiero hablar de la falsa humildad, porque es algo que peligrosamente existe. ¿Qué podría indicarnos una falsa humildad, ¿vale? Porque, como he dicho antes, tan malo es ver solamente nuestras habilidades y nuestros dones y exaltarnos a nosotros mismos, ¡ah, qué bueno soy! Tan malo es eso como, bueno, no, yo es que no valgo, yo es que no. Entonces, ambos extremos, como todo en la vida, ¿vale? Todo extremo es malo. Entonces, ¿qué podría indicar, por ejemplo, una falsa humildad? Pues aquella persona que constantemente reduce el valor de sus logros con la intención que el de al lado le alabe. No voy a extenderme en esto, pero es algo que tenemos que vigilar, porque es peligroso. Ojo, matizo, ¿vale? Matizo. A mí me suele gustar matizar las cosas porque siempre hay mentes que van más para allá y siempre buscan las dos patas al gato, ¿no? Y eso. Pero no está mal que en un momento dado alguien nos levante el ánimo y nos dé la enhorabuena por un trabajo realizado, porque ha sido de bendición para su vida, etc. Es más, es bueno que seamos visiblemente agradecidos con las personas que están haciendo algo por nosotros, por la iglesia. No está mal. No está mal que tú digas: oye, Joseph, me ha gustado mucho tu estudio. Oye, David, que me ha encantado. O Miquel, gracias por haber quedado conmigo el día pasado, ¿no? No está mal. O a una hermana: oye, pues gracias por la reunión de mujeres que hiciste. O no está mal que nos demos las gracias. Es más, es bueno que de vez en cuando sea visible nuestros agradecimientos, porque muchas veces lo agradecemos muy en nuestro interior, ¿no? Pero no somos capaces de decir ni una palabra de ánimo. Entonces, es bueno, es correcto que seamos agradecidos con el resto. Pero cuidado, porque tal vez un hermano nos está diciendo de todo corazón gracias por algo, pero por otro lado es algo que nosotros interiormente ya estábamos buscando. Y ahí es donde está el peligro. Por ejemplo, dos casos, ¿vale? En este caso, pues he cogido a Miquel. Miquel, quiero darte gracias por la predicación de esta tarde. Sé que ha sido obra del Señor, pero quiero darte gracias por las palabras que has utilizado y por cómo lo has expuesto. Y Miquel le responde, bueno, aquí podemos poner, pues, no sé, Israel, Miquel, Joseph, David Martínez, ¿vale? Los que suelen predicar aquí, vamos a decir. Y Miquel le responde: ay, hermano, pues muchas gracias por las palabras. La verdad que sí, ha sido obra del Señor y me alegro que hayas sido bendecido. Este es el caso 1, ¿no? Vale, Miquel le dice: vale, me alegro, pero gracias al Señor, de verdad. Y ahí se queda la cosa. Caso 2, lo mismo. Miquel, quiero darte gracias por la predicación de esta tarde. Sé que ha sido obra del Señor, pero quiero darte las gracias por las palabras que has utilizado y por cómo las has expuesto. Y Miquel le responde: ay, hermano, muchas gracias por tus ánimos. Me alegro que te haya sido de bendición. Eso es lo que dice. Pero dentro de él dice: menos mal que alguien ha valorado mi trabajo, ¿vale? Porque hay muchas horas detrás de esta predicación y menos mal que alguien me da las gracias, ¿vale? Porque yo para algo lo hago. Puede sonar un caso raro,
un caso de, uy, ¿eso cómo puede pasar? Pero imaginaos que pasa este segundo caso. Miquel, ¿por qué motivo o para quién ha hecho la predicación? ¿Vale? Porque realmente de boquilla ha dicho gloria al Señor, y realmente sí, pero también con el plus de menos mal que alguien me lo ha agradecido porque ay, el esfuerzo mío, tal. Entonces, realmente, ¿con qué motivos o para quién ha hecho la predicación? ¿La ha hecho como para el Señor o como para los hombres? ¿La ha hecho de corazón o para recibir elogios por su trabajo? Por eso, este es un caso de muchos que se podrían haber comentado, ¿vale? Pero por eso andemos muy atentos con el concepto que podamos tener de la humildad. A modo de conclusión, ¿cuál es el camino hacia la verdadera humildad? Pues la palabra de Dios. Cristo es el camino. Conforme más tiempo pasemos en la presencia de Dios, aprendiendo de Él, adorándole, conociéndole más humildes llegaremos a ser. Conforme más contemplemos su grandeza, su amor, su perfección, más nos iremos dando cuenta de nuestra insignificancia. Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La Biblia nos presenta esta perspectiva en Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor lo que Dios nos ofrece que lo que el mundo nos da. Cuando estamos ante Dios, cuando llegamos a sentir su presencia y su poder, cuando nos damos cuenta de su amor por nosotros, cuando le adoramos, de aquí nace la verdadera humildad. Y es la humildad que Dios busca y galardona. Por lo tanto, seamos lo suficientemente humildes para reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Seamos humildes para ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos. Recordemos que no tenemos que vivir la vida de otro. Sí tenemos que ayudar al prójimo, ¿vale? Pero no tenemos que vivir su vida. Tenemos que vivir la vida que Dios nos ha dado. Eso sí, con esto no estoy diciendo, ¿vale?, que no echemos sobre nosotros las cargas de otros, ¿vale? No estoy diciendo eso, ¿vale? Eso también. Recordemos en todo momento que nuestra vida tiene un gran valor a los ojos de Dios, porque Él es nuestro Creador y ha empezado en nosotros una obra única y especial que perfeccionará hasta el final. Recordemos que nuestra vida tiene un valor para Dios, ¿vale? Un valor especial. Tal vez solamente pues, por nuestro carácter nos fijemos en otros, en lo que otros hacen. No, o sea, tú tienes unos dones, tú en esta tarde, todo aquel que esté escuchando y también los que no estén escuchando, todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene una vida, es una creación única del Señor y nuestras vidas tienen un valor para el Señor y un valor que solamente Dios puede dar, ¿vale? Nadie nunca nos va a valorar ni de cerca lo que Dios nos valora como hijos suyos que somos, ¿vale? Pero eso sí, tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es en lo que quiere que hagamos para su gloria, para su iglesia y para su reino, en resumidas cuentas, ¿vale? Pues que el Señor os bendiga, vamos a orar y terminamos. Señor, pues queremos darte gracias, Señor, en esta tarde, cada uno de nosotros, porque aunque muchas veces no entendamos las cosas o no entendamos, Señor, por qué tú traes ciertas cosas a nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que dentro de todo esto hay un plan, hay algo especial, Señor, y sabemos que nuestras vidas tienen un gran valor, Señor, delante de ti. Nuestras vidas tienen un gran valor a tus ojos, Señor, aun siendo pecadores, aun sin merecernos nada, Señor, aun siendo tan egoístas y tan orgullosos muchas veces, pero, Señor, sabemos que tenemos un valor, Señor, especial para ti, cada uno de nosotros como hijos tuyos. Te pido, Señor, que nos ayudes a valorar todo aquello que tú nos has dado. Señor, tal vez no tenemos todo lo que nos gustaría, pero sí que tenemos lo que nos conviene, Señor, y lo que tú quieres que tengamos, y que seamos lo suficientemente humildes, Señor, para valorar todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que sin duda seguirás haciendo, y que seamos, Señor, también lo suficientemente humildes para poder llevar a cabo la obra, Señor, que tú quieres que llevemos, sea en algo pequeño, sea en algo grande, Señor, que no busquemos, por decirlo así, la aprobación de los demás, Señor, sino que cada uno trabajemos
en los dones, Señor, sean pequeños, sean grandes, que tú nos has dado, Señor, porque sin duda a ti, Señor, es el único al que tendremos que dar cuentas. Y desde luego, Señor, que la gente, Señor, se pueden humillar unos a otros o incluso se pueden exaltar unos a otros, Señor. Pero sabemos, Señor, que realmente, Señor, tú eres el juez justo, Señor, y tú desde luego que humillarás, Señor, al que tengas que humillar y exaltarás, Señor, al que tengas que exaltar. Y por eso, Señor, te pedimos una vez más que nos ayudes a vivir correctamente, Señor. Muchas veces es difícil, es complicado porque no entendemos el porqué, Señor, de las cosas o por qué una cosa sí y otra no. Pero, Señor, todo tiene un propósito en ti y te pido, Señor, que podamos ser capaces de entender, Señor, para que podamos hacer lo que tú demandas de cada uno de tus hijos. Y en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, pues que tengáis una buena semana.